Mensaje del Santo Padre para la Jornada Mundial del Enfermo. ¿Cómo lo viven las siervas de María? En su elocuente mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo 2023, nuestro Santo Padre Francisco nos comparte una rica reflexión sobre la compasión como ejercicio sinodal de sanación. Como siervas de María, ministras de los enfermos, nos identificamos con sus expresiones, con las que muy bien podemos hacer un paralelismo entre lo que nos dice y lo que tratamos de vivir como congregación dedicada al servicio de los enfermos en la Iglesia. El Papa comienza su mensaje con estas palabras: la enfermedad forma parte de nuestra experiencia humana, pero si se vive en el aislamiento y en el abandono, si no va acompañada del cuidado y de la compasión, puede llegar a ser inhumana. Esta fue precisamente la razón por la que el Espíritu Santo iluminó al iniciador de nuestra obra, para que fundara un grupo de mujeres que pudieran cuidar de los enfermos en sus hogares, ya que en los hospitales existían comunidades religiosas que se hacían cargo de esos centros y los enfermos que allí se internaban eran bien cuidados, tanto física como espiritualmente. Los familiares de los enfermos en sus hogares tienen múltiples roles que cumplir y en ocasiones se les dificulta mucho añadir el del cuidador de un enfermo que requiere supervisión continua. Es allí donde la sierva de María representa un alivio especial para el enfermo y su familia. Durante las noches, la familia puede descansar con tranquilidad, pues su ser querido enfermo estará cuidado por una enfermera que además es religiosa y se preocupará de su cuidado de forma holística. Muchas veces la sierva de María solo puede estar al lado del enfermo, pues humanamente ya no hay nada que hacer por su estado de salud. Estar como María al pie de la cruz y ser puente para llevar las almas a Dios. Con ello hace más humano el sufrimiento. Con su estar transforma el sentimiento del enfermo y su familia, llegando a percibir que no están solos en el sufrimiento, sino que la Iglesia, en ella representada, está allí con toda su compasión y cercanía, para hacer más llevadera la cruz y las heridas del camino. Es la Iglesia, como buena samaritana, que se hace presente en cada sierva de María, para curar, acompañar, rezar, compartir y conducir de la mano por el puente que conduce de la vida a la eternidad. Hermanos, hermanas, nunca estamos preparados para la enfermedad y a menudo ni siquiera para admitir el avance de la edad. Tenemos miedo a la vulnerabilidad y la cultura omnipresente del mercado nos empuja a negarla. No hay lugar para la fragilidad y de este modo el mal, cuando irrumpe y nos asalta, nos deja aturdidos. Puede suceder entonces que los demás nos abandonen o que nos parezca que debemos abandonarlos para no ser una carga para ellos. Así comienza la soledad y nos envenena el sentimiento amargo de una injusticia por el que incluso el cielo parece cerrarse. De hecho, nos cuesta permanecer en paz con Dios cuando se arruina nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. Son palabras del Santo Padre en su mensaje que nos han de llevar a una introspección profunda, pues en este acontecer humano todos tenemos una parte de responsabilidad para que nos podamos ayudar efectivamente unos a otros. En una película de hace unos años, en la que un miembro de una iglesia cristiana sufrió un accidente terrible que lo llevó a estar confinado en una cama por mucho tiempo, y en su depresión solo quería estar solo y no ser carga para nadie, su líder religioso instó a su hermano enfermo a dejar hacer a los demás lo poco o mucho que puedan para estar cercanos. Es la otra cara de la moneda. El enfermo, aunque sea difícil, ha de asumir una dependencia y dejar a los demás estar cerca. Es cierto que muchas veces esto suele ser más difícil que brindar la ayuda a quien la necesita. ¿Es tan difícil dejarse ayudar?, preguntaba un joven a su amiga en dificultades, sumida en su dolor y necesidad al querer resolver todo ella sola. Se requiere de humildad, es verdad,
Pero este paso es necesario para que pueda darse ese caminar juntos, según el estilo de Dios, que es cercanía, compasión y ternura. Mientras esta actitud llega a los enfermos y necesitados, es preciso que los demás que no nos cansemos de estar ahí. Los que hemos pasado por la enfermedad y la dependencia sabemos lo que cuesta verse privado de su autonomía, mas cómo se agradece la mano amiga que está ahí para ofrecerte el mínimo detalle de lo que necesitas en cada momento: un vaso de agua, un aseo, una palabra, un medicamento. Por eso es tan importante que toda la Iglesia, también en lo que se refiere a la enfermedad, se confronte con el ejemplo evangélico del buen samaritano, para llegar a convertirse en un auténtico hospital de campaña. Su misión, sobre todo en las circunstancias históricas que atravesamos, se expresa de hecho en el ejercicio del cuidado. Todos somos frágiles y vulnerables. Todos necesitamos esa atención compasiva que sabe detenerse, acercarse, curar y levantar. La situación de los enfermos es, por tanto, una llamada que interrumpe la indiferencia y frena el paso de quienes avanzan, como si no tuvieran hermanas y hermanos. Es lo que Jesús pretende al proponernos esa hermosa parábola. No podemos pasar de largo ante el sufrimiento del otro. Estaríamos imitando el papel que criticamos de los dos que pasaron de largo, sin detenerse ante la necesidad del hermano herido en el camino. La palabra de Dios es siempre iluminadora y actual. No solo es su denuncia, sino también una propuesta. De hecho, la conclusión de la parábola del buen samaritano nos sugiere cómo el ejercicio de la fraternidad, iniciando por un encuentro de tú a tú, puede extenderse a un cuidado organizado. La posada, el posadero, el dinero, la promesa de mantenerse mutuamente informados. Todo esto nos hace pensar en el ministerio de los sacerdotes, en la labor de los agentes sanitarios y sociales, en el compromiso de los familiares y de los voluntarios, gracias a los cuales cada día en todas las partes del mundo el bien se opone al mal. Es una hermosa expresión de lo que vivimos como iglesia, una iglesia sinodal, donde todos tenemos responsabilidad y modos de ayudar a quienes necesitan. En las últimas décadas, la Iglesia ha promovido de forma especial la colaboración entre sacerdotes, religiosos y laicos. De aquí se ha llegado a compartir la espiritualidad y carisma de las congregaciones con los fieles laicos que, en su estado de vida, sea matrimonial o soltería, se nutren de dicha espiritualidad y colaboran con la misión del instituto. Las siervas de María no somos una excepción. La Fraternidad de Hijos Laicos de Santa María Soledad Torres Acosta se ha convertido en unos brazos extendidos de la congregación para llevar la misericordia a tantos enfermos en necesidad, después de haberse formado espiritual y pastoralmente. Pero no solo los miembros de esta fraternidad comparten con nosotras el privilegio de brindar cuidados sanitarios a los enfermos, sino que hay una variedad de laicos que se han comprometido, como cristianos, a colaborar de distintas formas para llevar sus servicios de forma gratuita a los ciudadanos de países muy pobres, donde no tienen acceso a ellos y les urgen para sobrevivir dignamente. De ahí que haya distintos grupos de profesionales que acuden frecuentemente a nuestras misiones para dar ayuda a tantos pobres necesitados de atención sanitaria, tales como la Asociación Fileos en Filipinas, que viajan desde España y ofrecen servicios de medicina general, hematología, pediatría, ginecología, oncología, cirugía, programas de tuberculosis, entre otros. Los médicos cirujanos ortopedas de España que acuden a nuestro centro de Batsenla, en Camerún, para realizar las cirugías ortopédicas cada mes, así como otras misiones de laboratorios, oftalmología, urología, cirugías plásticas, ginecología y oncología. La Fundación por una Vida Más Digna, cuyos miembros viajan desde Puerto Rico a Haití a ofrecer cirugías gratuitas a los pobres que de otra forma no tendrían la oportunidad de acceder a ellas, poniendo en muchos casos en riesgo sus vidas.
A estos ya organizados se suman otros tantos misioneros laicos que se hacen presentes en esas misiones para apoyar el trabajo de las hermanas a favor de los pobres, y otros que, desde la distancia, aportan económicamente para sostener los centros y ayudar directamente a la alimentación y educación de quienes no la tienen. Ser cauces de la misericordia de otros para con tantos necesitados ayuda a salir de un mundo cerrado y pensar y gestar un mundo abierto. Es una de las consignas de nuestro Santo Padre Francisco desde que asumió la dirección de la Iglesia. Nos invitó a salir a las periferias y encontrarnos con tantos que allí sufren necesidad de todo tipo, abocados a ello por la misma irresponsabilidad y falta de acción de muchos otros. La Iglesia siempre se ha distinguido en este sentido y ha buscado llegar hasta los más remotos lugares donde la miseria material y espiritual hace presa de tantos niños, jóvenes y adultos que sueñan con una vida mejor. Hagamos como el buen samaritano y salgamos al encuentro de tantos hermanos heridos en el camino de diversas formas. En particular, el hecho de que la persona golpeada y despojada sea abandonada al borde del camino representa la condición en la que se deja a muchos de nuestros hermanos y hermanas cuando más necesitados están de ayuda. No es fácil distinguir cuáles agresiones contra la vida y su dignidad proceden de causas naturales y cuáles, en cambio, provienen de la injusticia y la violencia. En realidad, el nivel de las desigualdades y la prevalencia de los intereses de unos pocos ya afectan a todos los entornos humanos, hasta tal punto que resulta difícil considerar cualquier experiencia como natural. Todo sufrimiento tiene lugar en una cultura y en medio de sus contradicciones. Sin embargo, lo importante aquí es reconocer la condición de soledad, de abandono. Se trata de una atrocidad que puede superarse antes que cualquier otra injusticia, porque, como nos dice la parábola, todo lo que se necesita para eliminarla es un momento de atención, el movimiento interior de la compasión. Dos transeúntes, considerados religiosos, van al herido y no se detienen. El tercero, en cambio, un samaritano, objeto de desprecio, sintió compasión y se hizo cargo de aquel forastero en el camino, tratándolo como a un hermano, obrando de ese modo, sin siquiera pensarlo, cambió las cosas, generó un mundo más fraterno. La parábola del buen samaritano es la perícopa evangélica que se lee en la misa votiva de nuestra santa fundadora. Es para nosotras, siervas de María, un reto y una responsabilidad en la Iglesia hacer la vida. Nuevamente en esta Jornada Mundial del Enfermo podemos escuchar la voz de Santa María Soledad, que unida a la de Cristo nos dice: «Ve y haz tú lo mismo».